Razones. Empieza Lo escuchamos. Lula. Habla Lula, Vamos. el presidente brasileño. Cada uma de vocês uma forma de lembrar e retribuir o cariño y a fuerza especial a cada uno y cada una de ustedes, de lembrar y retribuir una forma de recordar y retribuir el cariño y la fuerza que recibía todos los días del pueblo brasileño, representado por la vigilia Lula Libre, en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Hoy, en este que es uno de los días más felices de mi vida, el saludo que les hago no podría ser otro, tan lleno de significado. Buenas tardes, pueblo brasileño. Minha gratidão a vocês. Mi gratitud a ustedes que enfrentaron la violencia política antes, durante y después de la campaña electoral, que ocuparon las redes sociales y que tomaron las calles bajo sol y lluvia para conquistar el único y precioso voto, que tuvieron la valentía de vestir nuestra camisa y al mismo tiempo agitar la bandera de Brasil cuando una minoría violenta y antidemocrática intentaba censurar nuestros colores y apropiarse del verde amarillo que pertenece a todo el pueblo brasileño. A vocês A ustedes que vinieron de todos los rincones de este país, de cerca o de muy lejos, en avión, autobús, carro o en una cola, en un camión, motos, bicicleta o incluso a pie, en una verdadera caravana de la esperanza para esta fiesta de la democracia. Quiero dirigirme también a los que optaron por otros candidatos. Voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no apenas para los que votaron por mí. Voy a gobernar para todos y todas, viendo a un luminoso futuro en común, y no por el retrovisor del pasado, de división e intolerancia. A nadie le interesa un país en permanente pie de guerra o en una familia que vive en desarmonía. Es la hora de reatar los lazos con amigos y familiares, rotos por el discurso de odios y por la diseminación de tantas mentiras. Basta de odio, noticias falsas, armas y bombas. Nuestro pueblo quiere paz para trabajar, estudiar, cuidar a las familias y ser feliz. La disputa electoral acabó. Repito lo que dije en mi pronunciamiento tras la victoria del 30 de octubre sobre la necesidad de unir al país. No existen dos Brasil. Somos un único país, un único pueblo, una gran nación. Somos todos brasileños y brasileñas y compartimos una misma virtud. Nosotros no desistimos nunca. Aunque nos arranquen todas las flores, una por una, pétalo por pétalo, sabemos que siempre hay momento de replantear y que la primavera ha de llegar, y la primavera ya llegó. Hoy, la alegría se inviste en Brasil, de brazos dados de la esperanza. Mis queridas amigas y amigos, recientemente releí el discurso de mi primera investidura a la presidencia en 2003, y lo que leí hizo aún más evidentes cuánto retrocedió Brasil.
En aquel 1 de enero de 2003, aquí en esta misma plaza, mi querido vice José Alencar y yo asumimos el compromiso de recuperar la dignidad y la autoestima del pueblo brasileño, y la recuperamos, de invertir para mejorar las condiciones de vida de quien más necesita, e invertimos, de cuidar con cariño de la salud y la educación, y cuidamos de ello. Para un principal compromiso que asumimos en 2003 fue luchar contra la desigualdad y la pobreza extrema y garantizar a cada persona de este país el derecho de desayunar, almorzar y cenar todos los santos días. Y nosotros cumplimos ese compromiso. Acabamos con el hambre y la miseria y redujimos fuertemente la desigualdad. Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvemos a un pasado que juzgamos enterrados. Mucho de lo que hicimos fue deshecho de forma irresponsable y criminal. La desigualdad y la pobreza extrema volvieron a crecer. El hambre está de regreso, y no por fuerza del destino, no por obra de la naturaleza, ni por voluntad divina. El hambre y su regreso es un delito, el más grave de todos cometido contra el pueblo brasileño. El hambre es hijo de la desigualdad, que es la madre de los grandes males que impiden el desarrollo de Brasil. La desigualdad hace pequeño este país de dimensiones continentales y lo divide en partes que no se reconocen. De un lado, una pequeña parte de la población que lo tiene todo. Del otro lado, una multitud a que todo le falta, y una clase media que se viene empobreciendo año tras año por las injusticias del gobierno. Juntos somos fuertes, divididos seremos siempre el país del futuro que nunca llega y que vive en deuda permanente con su pueblo. Si queremos construir hoy nuestro futuro, si queremos vivir en un país plenamente desarrollado para todos y todas, no puede haber lugar para tanta desigualdad. Brasil es grande, pero la real grandeza de un país reside en la felicidad de su pueblo, y nadie es feliz, de hecho, en medio de tanta desigualdad. Mis amigos y amigas, cuando digo gobernar, quiero decir cuidar. Pero más que gobernar, voy a cuidar con mucho cariño este país y al pueblo brasileño. En estos últimos años, Brasil volvió a ser un país, uno de los más desiguales del mundo. Hace mucho tiempo no veíamos tamaño abandono y desaliento en las ruas, en las calles, madres buscando basura en búsqueda de alimentos para sus hijos, familias enteras durmiendo en las calles, enfrentando frío, lluvia y destrucción de una sociedad verdaderamente justa y democrática, y de una economía próspera y moderna. Por eso, mi compañero vice Geraldo Alckmin y yo asumimos hoy ante ustedes y todo el pueblo brasileño el compromiso de combatir día y noche todas las formas de desigualdad en nuestro país. Desigualdad de ingresos, desigualdad de género y raza, desigualdad en el mercado de trabajo, en la representación política, en las carreras del Estado, el acceso a la salud, a la educación y demás servicios públicos, desigualdad entre el niño que frecuenta la pequeña escuela privada y el niño que limpia zapatos en las carreteras sin escuelas, sin futuros, entre un niño feliz con juguetes que acabó de recibir como regalo y el niño que llora de hambre en la noche de Navidad. Desigualdad entre quien bota comida y quien solo se alimenta de las sobras. Es inadmisible
que el 5% más rico de este país tenga la misma cantidad de ingresos que el demás 95% de personas. Que 6 multimillonarios brasileños tengan una riqueza equivalente al patrimonio de los 100 millones más pobres del país. Que un trabajador o una trabajadora que gana un salario mínimo mensual tome 19 años para recibir al equivalente a lo que un súper rico recibe en un único mes. Y no vale la pena subir el vidrio del automóvil de lujo para no ver a nuestros hermanos que se amontonan debajo de los viaductos, carentes de todo. La realidad salta a los ojos en cada esquina. Mis amigos y amigas, es inaceptable que continuemos conviviendo con la intolerancia, la discriminación y el racismo. Somos un pueblo de muchos colores y todos deben tener los mismos derechos y oportunidades. Nadie será ciudadano o ciudadana de segunda clase. Nadie tendrá más o menos amparo del Estado. Nadie será obligado a aceptar más o menos obstáculos apenas por el color de su piel. Por eso estamos recreando el Ministerio de Igualdad Racial para enterrar la trágica herencia de nuestro pasado esclavista. Los pueblos indígenas deben tener delimitadas sus tierras libres de amenazas, de las actividades económicas ilegales y predatorias. Deben tener preservada su cultura, respetada su dignidad y garantizada su sostenibilidad. Ellos no son obstáculos al desarrollo, sino que son guardianes de nuestros ríos y selvas y parte fundamental de nuestra grandeza como nación. Por eso creamos el Ministerio de los Pueblos Indígenas para combatir 500 años de desigualdad. No podemos continuar conviviendo con la odiosa presión impuesta a las mujeres sometidas radiantemente a la violencia en las calles y en sus casas. Es inadmisible que continúen recibiendo salarios inferiores al de los hombres cuando en ejercicio de la misma función. Deben ellas conquistar cada vez más espacio en las instancias de toma de decisiones en este país, en la política, en la economía y en todas las áreas estratégicas. Las mujeres deben ser los que ellas quieren ser, deben estar donde ellas quieren estar. Por eso traemos de vuelta el Ministerio de las Mujeres. Fue para combatir la desigualdad y sus secuelas que ganamos la elección. Y esta será la gran marca de nuestro gobierno. De esta lucha fundamental surgirá un país transformado, un país grande y próspero, fuerte y justo, un país de todos, por todos y para todos, un país generoso y solidario que no dejará a nadie atrás. Mis queridos compañeros y queridas compañeras, reasumo el compromiso de cuidar a todos los brasileños y brasileñas, principalmente a todos aquellos que más necesitan, para acabar una vez más con el hambre en este país, de sacar al pobre de las filas para pedir huesos y colocarlos nuevamente en el presupuesto de la nación. Tenemos un inmenso legado que vive aún en la memoria de cada brasileño y brasileña, beneficiario o no de las políticas públicas que hicieron una revolución en este país. Pero no nos interesa vivir del pasado. Por eso, lejos de cualquier añoranza, nuestro legado será siempre el espejo del futuro que vamos a construir para este país. En nuestros gobiernos, Brasil consiguió el crecimiento económico récord con la mayor inclusión social de la historia y se hizo la sexta mayor economía del mundo, al mismo tiempo en que 36
millones de brasileños y brasileñas salieron de la pobreza extrema. Generamos más de 20 millones de empleos formales y todos los derechos asegurados. Reajustamos el salario mínimo siempre por encima de la inflación. Rompimos récord de inversión en educación desde la infancia hasta la universidad para ser un país, un Brasil exportador de inteligencia y conocimiento y no solo exportador de commodities y materia prima. Nosotros más que doblamos el número de estudiantes en educación superior y abrimos las puertas de las universidades para la juventud pobre de este país. Jóvenes blancos, negros e indígenas, para que el título universitario, para quienes era un sueño inalcanzable, se hicieron doctores. Combatimos uno de los grandes focos de desigualdad, el acceso a la salud, porque el derecho a la vida no puede ser rehén de la cantidad de dinero que se tiene en el banco. Hicimos la farmacia popular que brindaba medicamentos a quien más necesitaba y el programa Más Médicos que llevó atención a cerca de 60 millones de brasileños y brasileñas de las periferias de las grandes ciudades en los puntos más remotos de Brasil. Creamos el Brasil Sonriente para cuidar la salud bucal de todos los brasileños y brasileñas. Fortalecimos nuestro sistema único de salud y quiero aprovechar para agradecer especialmente a los profesionales del sistema único de salud por la grandiosidad del trabajo durante la pandemia. Enfrentaron el virus, un virus letal y al mismo tiempo un gobierno irresponsable y deshumanos. Nuestros gobiernos invirtieron en la educación familiar y en los pequeños y medios agricultores, responsables por 70% de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Y lo hicimos sin descuidar el agronegocio que obtuvo inversión y cosecha récord año tras año. Tomamos medidas para combatir el cambio climático. Redujimos la deforestación de la Amazonía en más de 80%. Brasil consolidó un país como referencia mundial al combate a la desigualdad y hambre y pasó a ser internacionalmente respetado por su política externa activa y altiva. Somos capaces de realizar todo eso cuidando con responsabilidad las finanzas del país. Nunca fuimos irresponsables con el dinero público. Tuvimos superávit fiscal todos los años, eliminamos la deuda externa, acumulamos reservas de 370 mil millones de dólares y redujimos la deuda interna a casi la mitad de lo que era cuando llegamos al gobierno. En nuestros gobiernos siempre se invirtió y volveremos a invertir en nuestro bien más precioso, que es el pueblo brasileño. Lamentablemente, mucho de lo que construimos en 13 años fue destruido en menos de la mitad de ese tiempo. Primero, por el golpe contra la presidenta Dilma en 2016. Y luego, por los 4 años de un gobierno de destrucción nacional cuyo legado la historia jamás perdonará. 700.000 brasileños y brasileñas muertos por la COVID-19, 125 millones que sufren algún grado de inseguridad alimentaria, de moderada a muy grave, y 33 millones que pasan hambre. Estos son apenas algunas cifras que la verdad no son apenas cifras, estadísticas e indicadores, sino que son personas, hombres, mujeres y niños víctimas de un desgobierno derrotado al final por el pueblo en un histórico 30 de octubre de 2022.
Los grupos técnicos de la Oficina de Transición, coordinada por mi vicepresidenta, que por 2 meses revisaron en las extrañas del gobierno anterior y mostraron al público la real dimensión de la tragedia. Lo que el pueblo brasileño sufrió en estos últimos años fue la lenta y progresiva construcción de un verdadero genocidio. Quiero citar, a título de ejemplo, una pequeña parte de las 100 páginas del informe del caos producido por el Gabinete de Transición. Y dice el informe: Brasil batió récord de feminicidio. Las políticas de desigualdad racial sufrieron retroceso. Se produjo un desmantelamiento en las políticas para la juventud. Los derechos indígenas nunca fueron tan ultrajados en la historia reciente del país. Los libros didácticos que deberán ser usados en el año de 2023 aún no comenzaron a ser editados. Faltan remedios en la farmacia popular. No hay stock de vacunas para enfrentar otras variantes de la COVID-19. Faltan recursos para la compra de la merienda escolar. Las universidades corrían riesgo de no terminar el año lectivo. No hay recursos para la defensa civil y la prevención de accidentes y desastres. Y quien paga la cuenta de este apagón es otra vez el pueblo brasileño. Mis amigos y mis amigas, en estos últimos años, en estos últimos años vivimos, sin dudas, uno de los peores periodos de nuestra historia. Una era de sombras, de inseguridad y mucho sufrimiento. Pero esta pesadilla llegó al fin por el voto soberano en la elección más importante desde la redemocratización del país. Una elección que demostró el compromiso del pueblo brasileño con la democracia y sus instituciones. Esta extraordinaria victoria de la democracia nos obliga a ver adelante y olvidar nuestras diferencias, que son mucho menores a aquello que nos une para siempre: el amor por Brasil y la fe inquebrantable en nuestro pueblo. Llegó la hora de encender una vez más la llama de la esperanza, solidaridad y del amor al prójimo. Llegó la hora de volver a cuidar a Brasil y al pueblo brasileño, generar empleos, reajustar el salario mínimo por encima de la inflación, disminuir los precios de los alimentos, crear más cupos en las universidades, invertir fuertemente en la salud, la educación, ciencia y cultura, retomar las obras de infraestructura del programa Mi Casa, Mi Vida, abandonadas por el gobierno que se fue. Llegó la hora de traer inversión y reindustrializar a Brasil, combatir otra vez con más fuerza el cambio climático y acabar una vez por todas con la devastación de nuestros biomas, principalmente nuestra querida Amazonía. Romper con el aislamiento internacional y volver a relacionarlos con todos los países del mundo. No es hora de resentimiento estéril, sino la hora de que Brasil vea adelante y vuelva a sonreír. Vamos a pasar la página y escribir juntos un nuevo y decisivo capítulo de nuestra historia. Nuestro desafío común es la creación de un país justo, inclusivo, sostenible y creativo, democrático y soberano para todos los brasileños y brasileñas. Insistí en decir en toda la campaña que Brasil tiene reparo, y vuelvo a decirlo con toda la convicción, aún delante la instrucción revelada por la Oficina de Transición. Brasil tiene reparo y depende de nosotros, de todos nosotros, y vamos a reconstruir este país.
En mis 4 años de mandatos vamos a trabajar todos los días para que Brasil venza el atraso de más de 350 años de esclavitud, para recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas en estos últimos años y para reconquistar su lugar de destaque en el mundo y para que cada brasileño y brasileña tenga el derecho de volver a soñar y las oportunidades para cumplir aquello que sueña. Juntos necesitamos reconstruir y transformar nuestro querido país. Pero solo reconstruiremos y transformaremos este país, de hecho, si luchamos con todas las fuerzas contra todo aquello que nos hace desigual. Esta tarea no puede ser de apenas un presidente o de un gobierno. Es urgente y necesario que haya la formación de un frente amplio contra la desigualdad, que involucre a la sociedad como un todo, trabajadores, empresarios, artistas e intelectuales, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones de clases, servidores públicos, profesionales de libre ejercicio, religiosos, ciudadanos comunes. Y, a final de cuentas, es tiempo de unión y reconstrucción de nuestro país. Por eso, hago este llamado a todos los brasileños y brasileñas que desean un país más justo, solidario y democrático. Júntense a nosotros en una gran multitud contra la desigualdad. Quiero terminar pidiendo a cada uno y cada una de ustedes que la alegría de hoy sea la materia prima de la lucha de mañana y de los días que vendrán, que la esperanza de hoy sea la semilla que va a crecer para todos y que estemos siempre listos a reaccionar y actuar en paz y orden a cualquier ataque de extremistas que quieran sabotear y destruir nuestra democracia. En la lucha por el bien de Brasil, usaremos las armas que nuestros adversarios más temen: la verdad que se sobrepone a la mentira, la esperanza que venció el miedo y el amor que derrotó el odio. ¡Viva Brasil y viva el pueblo brasileño! Escuchamos entonces el discurso del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva en el Palacio de Planalto frente a... El segundo pronunciamiento de Lula da Silva en esta tarde, donde acaba de asumir por tercera vez la presidencia de Brasil, allí levantando los brazos con su esposa y también con Gerardo Alckmin, su vicepresidente. Un discurso también muy emotivo, donde se lo vio emocionado, donde tuvo que interrumpir porque se le caían las lágrimas a Lula da Silva. Voy a gobernar.